Mi nombre es Mike Adams y mi psiquiatra me aconsejó llevar este diario de mis pensamientos y sentimientos. Acababa de pasar por un divorcio traumático y estaba teniendo dificultades para lidiar con él. El médico me aconsejó que contara mi historia, incluido lo que estaba pensando y sintiendo en ese momento. Me explicó que esto me ayudaría a lidiar con el trauma. Ayudó, y después de eso, llevar un diario se convirtió en un hábito diario. Permítanme comenzar diciendo que siento que no es más que una triste estadística de divorcios. Pillé a mi esposa Carrie engañándome y ahora estoy divorciado. Supongo que debería haber importado que su amante, mi jefe Justin Bosner, la estuviera chantajeando. Pero no me importó en lo más mínimo. No podía quitarme de la cabeza la imagen de ellos teniendo sexo en mi cama matrimonial. Aparentemente, Justin había emborrachado a mi esposa en una fiesta corporativa a la que no pude asistir y se aprovechó de ella. Él tomó fotos y las usó para que ella tuviera relaciones sexuales con él varias veces después. También fui procesado porque le pegué una paliza y fui arrestado. Por suerte, tuve un gran abogado, mi hermano Tom. Él pudo probar locura temporal y yo fui absuelto. Entonces mi antiguo jefe intentó demandarme por daños y perjuicios. Cuando el jurado escuchó toda la historia, me otorgaron daños y perjuicios. Pero el juez les dijo que no tenían derecho a hacerlo. Entonces, tomando la indirecta, lo demandé. Esta vez el jurado lo atrapó y me otorgaron una suma de 6 cifras. Luego demandé a nuestro empleador mutuo por no cumplir con la cláusula moral del manual del empleado. Gané financieramente una suma de 7 cifras. Salí de ese desastre fragante como una rosa. Pero todavía estaba divorciado y soltero. Carrie fue el amor de mi vida durante 8 años. La vida era lo más cercana a la perfección que un esposo puede esperar de su esposa. Fue solo por accidente que descubrí lo que mi jefe estaba tramando. Cuando un día sonó el teléfono de Carrie y no estaba en la ducha, contesté. Simplemente dije hola. Y la voz del otro lado respondió, no puedo esperar a retosar en la cama contigo. Inmediatamente reconocí esa voz como mi jefa. Estaba tan sorprendida que simplemente colgué. Unos minutos más tarde volvió a llamar y mi esposa descolgó el teléfono. Me di cuenta por la expresión de su rostro que estaba molesta por esta llamada. Pero al final de la conversación, ella simplemente dijo que estaba bien. Esa noche, Carrie dijo que quería visitar a un amigo. Le respondí que no me importaba. No teníamos hijos, así que no era un problema si alguno de los dos quería salir. Supongo que ahora debería presentarme. Soy Michael Milberg, contador en una empresa mediana. La mayoría de la gente me llama Mike. Soy bueno en lo que hago, pero no puedo decir que me guste mi trabajo. Mi esposa, Carrie, trabaja como higienista en un dentista local. Creo que la mayoría de la gente diría que es más linda que hermosa. Pero para mí, ella era la persona más hermosa que he conocido. Por supuesto, soy parcial. La amé en pedazos cuando la vi por primera vez. Pero después de esa llamada telefónica, comencé a preguntarme si siquiera conocía a mi esposa. De repente, ella no era tan hermosa como pensaba que era. Comencé a dudar de que algo en nuestros 3 años de vida matrimonial fuera real. En ese momento, tenía que averiguar si realmente me estaba engañando. Cuando mi esposa se fue esa noche, inmediatamente me subí a mi automóvil y la seguí hasta que se detuvo en un motel. La vi ir a la puerta y llamar. Cuando se abrió la puerta, vi a mi jefe allí, sin nada más que una toalla. Agarró a mi esposa y la abrazó. Ella lo apartó, pero entró en la habitación. ¿Qué podría ver mi esposa en este tipo? Era gordo y calvo. Esperé unos 15 minutos y luego fui a la puerta. Llamé y dije con voz falsa, portero, puede haber problemas en tu habitación. Unos minutos más tarde, Justin abrió la puerta y entré. Encontré a mi esposa en una de las camas. Sin ropa. Sus ojos brillaron de horror cuando vio que era yo. Oh, Dios mío.
Ella gritó. Mike, las cosas no son lo que parecen. No quería estar aquí, pero no tenía elección. Después de eso, comencé a intimidar a mi jefe. Salté sobre él e inmediatamente le rompí la nariz. Luego le pateé las pelotas con el pie, momento en el que se desmayó acurrucado en posición fetal. Luego me arrodillé junto a él y le di una patada en la cara. Cuando terminé con él, parecía un trozo de carne. Luego me volví hacia mi esposa, que para entonces estaba en shock. Dijiste que no tenías elección. Ahora tienes una opción. Volver a casa o no. Te aconsejo encarecidamente que no lo hagas. Con esa advertencia final, salí de la habitación y me dirigí a casa. Cuando llegué a casa, me serví un vaso de whisky y lo escurrí, luego me serví otro y me acomodé en una tumbona en la sala familiar. Unos 30 minutos después, llamaron a la puerta principal. Sabía quién era. Fue la policía. Después de averiguar quién era, me esposaron y me llevaron a la cárcel del condado. Había escuchado historias sobre lo difícil que fue allí. Una persona cuerda se habría asustado, pero yo no, todavía estaba tan enojada que no me importaba nada ni nadie. Desafortunadamente, algún imbécil decidió que iba a hacerme su perra. Le di una paliza tan fuerte que tuvo que ser llevado al hospital del condado. Afortunadamente para mí, había una cámara en la celda y mostraba claramente que otro recluso inició la pelea. Según la policía, solo me estaba defendiendo. Sufrí 2 derrotas esa noche. Los 2 hombres a los que golpeé tuvieron que ser enviados al hospital. En el caso de Justin, tuvieron que extirpar un testículo y no estaban seguros de si el otro funcionaría alguna vez correctamente. Me alegré de que este imbécil probablemente no criara imbéciles para molestar a las mujeres en el futuro. Además de que mi jefe perdió al menos uno de sus testículos, también supe que le había costado 6 dientes, un vaso y una mandíbula rota que le causarían un dolor constante en el futuro. Lo curioso es que no soy un luchador. Tengo poco más de 6 pies de altura y peso alrededor de 170 libras. Sin embargo, cuando era niño, mi padre les enseñó a boxear a todos sus hijos. Pero aparte de las peleas con mis hermanos, nunca he estado en una pelea real. A pesar de todo el dolor que le causé a mi jefe, no fue nada comparado con mi dolor. La mujer que amaba más que a nadie en el mundo me demostró que no era más que un fraude. Carrie trató de verme o llamarme durante los siguientes días, pero la excluí y traté de enterrar mi dolor. No quería que me lastimaran así de nuevo. Cuando llegó mi hermano, me puso al día. Rápidamente me rescató y luego me llevó a casa para quedarme con él y su esposa Susan. Fueron muy amables conmigo, pero sentía tanto dolor que actué como un bastardo total. Finalmente, una noche, Susan me llevó a un lado y me leyó la ley antidisturbios. Mike, sé que estás sufriendo, pero mi hermano y yo no somos los malos. Si vas a ser un imbécil total, puedes ir a casa con tu esposa infiel o conseguir una habitación de hotel. Me disculpé y, a partir de ese día, comencé a actuar bien de nuevo. Mi cuñada y mi hermano fueron mi refugio y los traté como tales. Tom presentó los documentos de divorcio y presentó una demanda contra mi empleador al mismo tiempo. Unos días después, mi exjefe me demandó por las lesiones que le había causado. Tom era inteligente. Logró que la demanda en mi contra se pospusiera hasta que se resolviera el caso penal. Una vez que fui declarado inocente por locura temporal, Tom volvió la vista hacia mi jefe. Justin sonrió cuando comenzó el juicio. Pensó que iba a exponerme. Sin embargo, mi exjefe no tenía idea de cuán profundo había cavado mi hermano en busca de información. Para cuando finalizó el caso penal en mi contra, Tom había encontrado a varias exempleadas de la firma que confirmaron que Justin les había hecho lo mismo. Y como dije, cuando terminó el juicio, el jurado quiso otorgarme daños y perjuicios. Por supuesto, Justin fue despedido de inmediato. Pero eso no fue lo peor para él. Fue arrestado por violación. El problema con el caso contra Justin fue que no había evidencia física.
Sin embargo, 6 mujeres testificaron en su contra, contando la misma historia. No seguí el caso porque estaba completamente consumida con mi divorcio. Recuerdo haber leído que fue declarado culpable de algo, pero no fue violación. No hizo ninguna diferencia para mí, excepto que debería haber ido a la cárcel. Sé que Carrie fue llamada como testigo y estuvo prácticamente presente todos los días del juicio de Justin. Recuerdo que todos estaban muy decepcionados de que solo tuviera 7 años. Aunque se demostró que Carrie fue víctima del asalto, no pude aceptarlo. En lo único que podía pensar era en mi esposa y Justin en la misma cama. Así que seguí adelante con el divorcio. Traté de verlo desde el punto de vista de Carrie, pero no pude. Si ella hubiera confiado en mí y me hubiera dicho la verdad, habría tratado con Justin. Pero no lo hizo, y el hecho de que volviera por más me hizo pensar que tal vez en el fondo a Carrie le gustaba lo que estaba haciendo. La audiencia final de divorcio fue increíblemente traumatizante. Carrie estaba allí con su abogado y seguía tratando de dejarme en paz. Antes de la audiencia, me aseguré de que eso no sucediera. Durante toda la audiencia, Carrie trató de llamar mi atención. La única vez que la miré, había súplicas en sus ojos. Pero tenía demasiado dolor como para importarme. Cuando el juez ordenó nuestro divorcio, Carrie se puso histérica. Terminé teniendo que llamar a una ambulancia. Pensé que nunca la volvería a ver. Pero estaba equivocado. Cuando finalizaron las últimas demandas, tuve que empezar a seguir adelante con mi vida. Cuando se resolvieron todas las demandas, mi fortuna se acercó a los $3 millones. Y eso es incluso después de pagarle a mi hermano el 30% de todo lo que me otorgaron. Él no quería aceptarlo, pero le obligué a hacerlo. Ahora estaba divorciado y ganaba buen dinero. ¿Pero qué iba a hacer ahora? Y no podía volver a mi antiguo trabajo. No estaban contentos conmigo, por decirlo menos, y de todos modos no quería trabajar para ellos. En este punto, mi vida simplemente flotaba y todavía sentía dolor. Fue Susan a quien se le ocurrió la idea que cambió mi vida. Pero durante mucho tiempo no supe si este cambio era bueno o no. Ella me sugirió que hiciera un viaje a Europa. Ella me recordó que siempre había querido viajar y que ahora tenía los medios para hacerlo. Por supuesto, cuando hablaba de ello, siempre asumía que Carrie me acompañaría. Si tuviera que viajar ahora, Carrie ciertamente no estaría conmigo. Comencé mi viaje en Italia. Todas las personas con las que hablé estaban enamoradas del país. Me impresionaron los sitios históricos. El vino era excelente, pero en general me decepcionó. Luego viajé en tren a Alemania. En el tren conocí a una encantadora inglesa llamada Sarah Smythe. Resultó ser una buena compañera de viaje y una guía turística de primera clase. Sarah era de apariencia agradable, con cabello rubio corto y ojos marrones suaves. Ella era menuda, de solo 5 pies y 3 pulgadas de alto con una figura fabulosa. Pero lo que más me gustaba era su entusiasmo latente por todo. Fue un cambio bienvenido de la triste existencia en la que había estado durante los últimos 6 meses. Resultó que Sarah era maestra en una escuela llamada Ludgrove. Ella pronunció el nombre como si se suponía que debía reconocerlo, pero no significaba nada para mí. Sin embargo, hice todo tipo de preguntas sobre las materias que Sarah enseñaba y sobre Sarah misma en general. Me sorprendió un poco saber que ella enseñaba matemáticas y ciencias a niños de entre 8 y 13 años. Y pude ver por el brillo en sus ojos que amaba lo que hacía. Como me pareció, Alemania habría sido una pérdida de tiempo si no fuera por Sarah. Sarah tenía un vasto conocimiento de la Segunda Guerra Mundial. Nunca tuve ningún interés en la Segunda Guerra Mundial, pero Sarah le dio vida al tema y visitar los lugares donde tuvo lugar fue fascinante. Antes de que alguien empiece a pensar que Sarah y yo estamos teniendo una aventura, descartaré ese pensamiento de inmediato. Cuando entablamos una conversación por primera vez, ella me informó que acababa de romper con un novio de toda la vida.
Había sido una ruptura traumática y Sara no quería comenzar una nueva relación por un tiempo. Por otro lado, me apresuré a asegurarle que yo mismo no estaba interesado en encontrar una nueva novia. Relaté mi reciente capítulo y versículo de divorcio. Sin embargo, me sorprendió la simpatía de Sara por mi ex esposa. Simplemente lo categoricé como mujeres protegiendo a las mujeres y lo dejé así. Aunque de ninguna manera estaba buscando una nueva novia, me sorprendió la cantidad de mujeres que coqueteaban conmigo. Pensé que tal vez era el hecho de que estaba empezando a parecer un chico malo. Parecía que siempre tenía un par de días de crecimiento en la cara. Además, dejé que mi cabello creciera más largo que nunca. Te aseguro que esto no se hizo a propósito. Es solo que desde que dejé de preocuparme por el trabajo, me dio pereza cuidar mi cabello. Sin embargo, el coqueteo no me dejaba ir y seguí disculpándome con Sara por ello. Me sentí mal porque algunas de estas mujeres estaban coqueteando justo enfrente de ella y ella no sabía nada de nuestra relación. Sara simplemente se rió de eso e incluso se burló de mí cuando alguna mujer comenzaba a mirarme. Aunque para ser justos, Sara tenía tantos pretendientes y estaba igual de avergonzada cuando se enamoraron de ella. Le devolví las bromas, por supuesto. Desde Alemania viajé sola a Suecia y Dinamarca. Sara alquiló un apartamento en París durante 2 semanas y viajó allí. Realmente disfruté los 2 países escandinavos que visité. La gente me pareció cálida y amigable. Sin Sara, fue un poco difícil superar la barrera del idioma. Hablaba 4 idiomas además del inglés, italiano, francés, alemán y español. Sin embargo, incluso sin Sara, pude entenderme por acuerdo previo. Conocí a Sara en su apartamento los últimos 3 días de sus vacaciones. París es una ciudad maravillosa, pero no daría ni 2 centavos por la gente que vive allí. Sé que eso es injusto a juzgar por las pocas personas con las que me encontré, pero me pareció que los parisinos sienten una aversión profundamente arraigada por los estadounidenses y que los franceses me parecieron desagradables. La atención que Sara recibió en otros países palideció en comparación con la agresión de los franceses. Uno incluso se sentó a nuestra mesa durante la cena y comenzó a hablar con Sara en francés. Esto terminó mal para el francés. Cuando Sara le salpicó una copa de vino en la cara, él solo se rió y me lanzó una mirada cáustica. Sin embargo, cuando me puse de pie y se dio cuenta de que me elevaba sobre el 1 centímetros, finalmente captó la indirecta y se fue. La segunda noche en París, llevé a Sara a cenar y a dar un paseo por el Sena. Era una noche hermosa y la luna estaba casi llena. Nos detuvimos a ver pasar los botes. Por primera vez desde que se rompió mi matrimonio, me sentí en paz. Sara, le dije, volviéndome hacia ella, quiero agradecerte por todo lo que has hecho por mí. Convertiste lo que podría haber sido un viaje miserable en algo agradable. Era exactamente lo que necesitaba. Me incliné y besé su mejilla. Después de un segundo, Sara puso ambas manos en mi cara y me besó en los labios. Es cierto que le devolví el beso. Cuando nos separamos, ninguno de los dos dijo nada sobre el beso. En cambio, Sara comenzó a hablar sobre la historia de la ciudad y algunos de los lugares de interés por los que pasamos. Me fui a la cama esa noche avergonzado, pero no infeliz. En nuestra última noche en París, Sara nos preparó una cena encantadora en su apartamento. Nos sentamos en su balcón y charlamos durante horas. Pero luego le recordé que teníamos que levantarnos temprano a la mañana siguiente para tomar nuestro vuelo de regreso a Londres. Cuando pasé por la habitación de Sara de camino al baño, su puerta se abrió. Llevaba una hermosa bata blanca. A la luz de su habitación, pude ver su hermoso cuerpo. Ella puso sus brazos alrededor de mí y me besó apasionadamente. Yo, por supuesto, respondí. Antes de darme cuenta, estábamos en su cama. Comencé a pasarle la mano por el estómago, besándole el cuello, pero de repente me detuve y me puse de pie. Lo siento, Sara, dije con voz estrangulada. No puedo hacer esto. Es demasiado pronto. Pude ver la decepción en sus ojos,
pero Sara lentamente se levantó y me abrazó. Lo entiendo. Es solo que creo que podría enamorarme de ti. Eres una mujer maravillosa y hermosa, le aseguré. Estoy tan confundida, y lo último que quiero hacer es lastimarte. Ella me besó la mejilla y fui al baño para prepararme para acostarme. Mientras me quedaba allí lavándome los dientes, seguía preguntándome si había actuado como una tonta al rechazar a Sara. Al día siguiente, los dos no dijimos nada sobre nuestra reunión. Cuando aterrizamos en Londres, Sara y yo nos despedimos y nos fuimos cada una en nuestro propio taxi. Le agradecí a Sara nuevamente por ser una guía tan maravillosa, y luego me besó en la mejilla. Por supuesto, antes de separarnos, intercambiamos direcciones. Prometimos escribirnos el uno al otro, pero estaba seguro de que eso nunca sucedería. Sin embargo, le pedí que cenara conmigo la última noche de vacaciones, y ella estuvo de acuerdo. Todavía me quedaban 2 semanas más en mi agenda, así que alquilé un Range Rover y decidí conducir por el Reino Unido. Planeaba visitar algunas ciudades importantes de Inglaterra y luego dirigirme a Escocia. Me dijeron que el campo allí era muy hermoso. Luego planeé regresar al sur y visitar Gales. Pedí un Range Rover porque me dijeron que algunas de las carreteras de Escocia podrían ser bastante empinadas. Al menos ese era mi plan. Pero no iba a ser así. Me maldije a mí mismo tratando de encontrar la manera de salir de Londres. La noche siguiente, me quedé en el banco, tratando de asegurarme de tener fondos adicionales cuando llegara a Escocia. No solo eso, sino que metí el cable de alimentación de mi teléfono celular en una de mis maletas sin darme cuenta de que la batería estaba descargada. En lugar de detenerme a buscarlo en mi equipaje, decidí usar un mapa de papel. Esto resultó ser una decisión mala o buena, dependiendo de cómo se mire lo sucedido. Cuando salí del banco, ya era hora de cerrar. Estudié la tarjeta durante unos 5 minutos antes de decidir qué camino tomar. Sin embargo, pasó 1 hora y me perdí irremediablemente. Había conducido fuera de Londres, pero no tenía idea de dónde estaba. Me detuve y pregunté por direcciones, pero me perdí aún más. Frustrado, me salí de la carretera por la que viajaba y me detuve bajo el follaje de los árboles. Recordé los nombres de las últimas carreteras por las que había viajado y decidí buscarlas en el mapa. Pero después de 20 minutos, ninguna de esas carreteras apareció en mi mapa. Salí del auto, pronunciando groserías desagradables, y caminé de regreso al baúl. O como dicen aquí en Inglaterra. Comencé a hurgar en mis maletas buscando el cable de alimentación. Cuando se me ocurrió que lo había dejado en la habitación del hotel, me sentí como un completo ignorante. Estaba en un país extranjero sin teléfono y sin idea de dónde estaba. Mientras trataba de averiguar qué debía hacer a continuación, decidí tomar mi arma. Sí, sé que es ilegal tener armas en Inglaterra y, de hecho, creo que es ilegal tener un arma en la mayor parte de Europa. Pero soy estadounidense y no iba a viajar sin protección. Llevaba una pistola Ruger de 9 milímetros con 2 cargadores, cada uno con 18 cartuchos. Pensé que eso sería suficiente para protegerme. Quizás se pregunte cómo pude conseguir el arma en la aduana. En realidad, no fue tan difícil. Primero desmonté el arma y luego puse las piezas en cajas especiales que hice yo mismo. Sí me hicieron una radiografía de mi maleta y vieron lo que había dentro de esas cajas, el metal estratégicamente colocado hecho. Las partes se ven completamente diferentes. Por ejemplo, el barril parecía una pipa para fumar. En general, no tuve el menor problema durante todo el viaje. Quizás se pregunte, si un arma está hecha a pedazos, ¿cómo puede ser útil? Por lo general, cuando viajaba por el campo, mantenía las piezas cerca en caso de necesidad. Podría volver a montar el arma rápidamente. Hasta ahora no lo había necesitado y esperaba que nunca lo hiciera. Pero ahora estaba en medio de la nada y estaba oscureciendo. Armé el arma y la cargué. Después de recogerlo, me puse el arma detrás del cinturón. Luego seguí el camino,
preguntándome a dónde conducía. Giró hasta que vi una casa grande y señorial en una colina más adelante. Seguramente alguien en esa casa podría decirme dónde demonios estaba. El camino subió la colina y me llevó a la parte trasera de la casa. Mi corazón se desplomó ya que no había luces visibles en este lado de la mansión. Apagué el auto y comencé a caminar hacia la casa. Estaba a punto de doblar la esquina cuando escuché gritos y 2 disparos. Rápidamente mirando alrededor del edificio, vi a 2 hombres tirados boca abajo en el suelo. El otro hombre sostenía a un niño pequeño con una capucha sobre la cabeza y lo pateaba furiosamente. Los otros 2 hombres se gritaban y uno de ellos señalaba a los 2 hombres tirados en el suelo. «La cagaste a lo grande, amigo». El hombre gritó, señalándome. «Vuelve adentro y asegúrate de que todos sigan encerrados». Una vez que el hombre desapareció adentro y el hombre que luchaba con el niño trató de meterlo en el auto, salí y grité, «Suelten las armas y levanten las manos». El hombre no bajó el arma. En cambio, se dio la vuelta y me disparó a la velocidad del rayo. Devolví el fuego. Su bala no le alcanzó, pero la mía le dio en el hombro. No solo dejó caer el arma, sino que cayó de rodillas. El hombre que sostenía al niño lo soltó para ver qué pasaba. En el mismo instante, el niño corrió a correr, el hombre corrió tras él. Apunté a él, pero el disparo fue débil de todos modos. Golpeó una de sus piernas. Lo derribó, pero solo por un momento. El hombre se levantó rápidamente y se tambaleó en la otra dirección. Habiendo obtenido un indulto temporal, corrí a mi auto y lo encendí. Pisé el acelerador y salí de detrás del edificio con un rugido. Mientras pasaba a toda velocidad junto al hombre arrodillado, sacó un arma. Unos segundos después, comenzó a disparar. Pensé que no estaba disparando el arma, así que estaba perfectamente a salvo. Estaba equivocado. Sentí una quemadura en la parte inferior de mi costado izquierdo y cuando extendí la mano, estaba cubierta de sangre. No tenía idea de lo mal que estaba herido, pero no podía parar ahora. Corrí por la carretera y encontré a un niño aterrorizado corriendo paralelo a ella. Me detuve y abrí la puerta trasera detrás de mí. «Entra, muchacho», grité. «Nos seguirán en unos segundos». El miedo estaba escrito en toda la cara del chico, pero aparentemente pensó que yo era una opción más segura que los imbéciles detrás de nosotros. Tan pronto como cerró la puerta de golpe, volví a pedalear y aceleramos por el camino de entrada hacia lo que me di cuenta de que era una casa. «Oye, chico», le pregunté, mirándolo por el espejo retrovisor, «¿sabes siquiera dónde estamos?» El tipo parecía conmocionado y solo negó con la cabeza. Cuando llegué al final del camino de entrada. Fue una elección 5050. ¿Derecha o izquierda? Elegí izquierda. Una mala decisión. Si iba a la derecha, me llevaría a la autopista y allí podría encontrar ayuda rápidamente. Sin embargo, si me hubiera ido a la izquierda, me habría adentrado más en el campo donde no parecía haber casas. Más tarde supe que esta área albergaba algunas fincas muy grandes. Había literalmente kilómetros entre algunas de las casas. «Maldita sea», dije en voz alta. «Estamos casi sin gasolina». El chico parecía un poco avergonzado, así que cambié al idioma británico. «Gasolina», lo corregí rápidamente. «Estamos casi sin gasolina». «Oh», digo, él. Chico comentó débilmente. «Esto es terrible. ¿Qué vamos a hacer?» Me encantan los acentos británicos y los acentos de los niños son encantadores. En este caso, sin embargo, su acento era lo último en lo que pensaba. «Me saldré de este camino», dije. Giró bruscamente a la izquierda y corrió cuesta arriba. Gracias a Dios tuve un Range Rover. Hizo que viajar por tierra fuera muy sencillo. No pensé que el Mercedes que vi en el camino de entrada haría el trabajo. Revisando la brújula incorporada en el tablero, le dije al niño,
voy a conducir hacia el sur porque, de hecho, Londres está al sur de nosotros. Miré al niño de nuevo por el espejo retrovisor y estaba claro que estaba asustado pero que aún tenía el control. Le di crédito por eso. La mayoría de los niños ya habrían sido derribados y enloquecidos. Mientras corríamos, le pregunté cómo se llamaba. La pregunta pareció sobresaltarlo, pero tartamudeó, jeje George. George. Me llamo Mike, le dije. Ahora dime qué está pasando. Por favor, señor, ¿cómo se llama? Mi propio nombre. Esta pregunta me confundió hasta que de repente me di cuenta de lo que estaba preguntando. Oh, mi nombre es Mike Adams. Gracias por salvarme, señor Adams, dijo el niño tímidamente. Todavía no he salvado a nadie, respondí y continué con mi pregunta. ¿Dónde estamos y por qué esos hombres intentaban llevártela? Yo no lo sé exactamente, respondió George. Su voz temblaba y no quería presionarlo demasiado. Me gustó que estuviera mostrando tanto autocontrol y coraje como tenía en él. Estaba en la casa de mi amigo Peter el fin de semana cuando estos hombres irrumpieron en la casa. Me arrojaron una bolsa sobre la cabeza y uno de ellos me levantó. Desconozco qué le pasó a Peter, a sus padres o a sus sirvientes. Parece que los padres de Peter tienen dinero en este secuestro. Es posible que también se hayan llevado a Peter. Ofrecí mi perspectiva sobre la situación. Deberíamos seguir moviéndonos hasta que encontremos ayuda. Continuamos a través de campos y arroyos, pero no encontramos casas ni estructuras. Todo lo que podía pensar era en seguir hacia el sur. Eventualmente, llegamos a un camino. Cruzamos una colina, bajamos a un campo y luego subimos otra colina. Mientras subíamos la segunda colina, el auto comenzó a detenerse. Me di cuenta de que casi no tenía gasolina, así que encontré un arbusto donde podía esconder el auto. Cuando el auto se detuvo, abrí la puerta y caminé hacia atrás. Levantando la puerta trasera, acerqué una de las maletas hacia mí y comencé a inspeccionarla. Al no encontrar lo que necesitaba, tiré de la segunda maleta hacia mí. Después de unos 30 segundos de búsqueda, saqué mi linterna. Si eres británico, eso es una linterna. Lo encendí y registré las maletas de nuevo. Después de aproximadamente un minuto, encontré lo que estaba buscando. Mi segunda revista. George, escucha, le dije al chico cuando abrí la puerta frente a él. Vamos a tener que hacer el viaje a pie. No sé si estas personas se darán cuenta de que estoy fuera de la carretera, pero tenemos que asumir que lo harán y seguir avanzando hasta que encontremos ayuda. Antes de salir, agarré 2 suéteres, un gorro de lana, una botella grande de agua y un paquete de 4 galletas saladas. Hacía frío afuera y no sabía cuánto tiempo correríamos hasta que encontráramos ayuda. Además, no sabía qué hacer con el bebé, pero tenía mucha hambre. Sabía que el auto apuntaba hacia el sur, así que miré al cielo y noté una estrella bastante brillante en esa dirección. Decidí que podíamos seguirlo. Caminamos durante unas 3 horas, deteniéndonos ocasionalmente para descansar y beber. Cruzamos varios arroyos, pero no me atreví a llenar mi botella de agua. Era casi medianoche y sabía que el niño estaba agotado. Pero a pesar del duro viaje, no pronunció una palabra de queja. No hablamos porque no quería revelar nuestra ubicación en caso de que alguien estuviera cerca. Al encontrar un arbusto, dibujé 2 montículos de hojas para hacer una cama. Con ellas. Entonces le dije a George que durmiera un poco. No discutió y en pocos minutos estaba profundamente dormido. Me quedé despierto 1 hora más. Lo primero que hice fue revisar mi herida. Era un corte profundo a lo largo de mi lado izquierdo donde la bala me había arrugado. La herida todavía sangraba un poco, así que me arrancé parte de la camiseta interior y la vendé lo mejor que pude. Luego tomé uno de los suéteres y se lo puse a George. El otro me lo puse yo mismo, después de lo cual caí en un sueño muy pesado. Me despertaron los primeros rayos del sol de la mañana. Cuando desperté,
Gemí. Me dolía el costado como el infierno. Ahora lamenté no haber traído ibuprofeno conmigo cuando me senté. Despertó a George. Cuando se levantó, le pregunté, ¿cómo te sientes esta mañana? Tengo mucho dolor, señor, respondió él. Estoy dentro. Me reí. Toma algunas galletas saladas. Le tiré la bolsa. Mientras él se sentaba a comer, estudié al joven. Todavía estaba asustado, pero se mantuvo sorprendentemente confiado. Le entregué agua y otro paquete de galletas saladas. Luego revisé mi herida y afortunadamente ya no sangraba. Lo siento, señor, dijo George tímidamente. ¿Qué nos va a pasar? Buscaremos ayuda, luego tus padres te recogerán y continuaré mis vacaciones. Pero primero supongo que tendré que ir al médico para que me den algunos puntos. Se ve terriblemente valiente, señor, dijo, mirando al suelo. Ojalá pudiera ser tan valiente. ¿De qué hablas? Fuiste muy valiente, le aseguré. La mayoría de los niños habrían sacado los ojos, pero lloré, señor. Él me miró ansiosamente. No se lo dirás a nadie, ¿verdad? Mira, George, dije en voz baja, está bien llorar. Todo el mundo llora en un momento u otro. Llorar solo demuestra que te preocupas por algo. No hay vergüenza en ello. Simplemente no quiero que la gente se decepcione de mí, dijo George, mirándome directamente. George, te voy a enseñar una de las lecciones más importantes de la vida, le dije con una sonrisa. Solo hay una persona a la que nunca querrás decepcionar. George me miró confundido. ¿Quién sería? La única persona a la que no quieres decepcionar es a ti mismo, dije con firmeza. Si haces qué, crees que es lo correcto y das lo mejor de ti, no necesitas disculparte con nadie. Y si alguien te dice lo contrario, dile que retroceda. Esto hizo reír a George y su estado de ánimo comenzó a mejorar. Después de recoger nuestras escasas pertenencias, partimos de nuevo. Tenía mucho dolor y sabía que mi herida estaba infectada. Simplemente no tenía forma de mantenerlo limpio. Además, ya no tenía una estrella guía y quería quedarme cerca de la línea de árboles en lugar de caminar hacia atrás por los campos. Era más difícil caminar que el día anterior, pero logramos aguantar. Podíamos ver helicópteros a lo lejos. Esperaba que nos estuvieran buscando y que se dirigieran en nuestra dirección. Al mediodía nos quedamos sin agua y no tuve más remedio que llenar nuestra botella desde el arroyo. Esperaba que no hubiera bacterias dañinas flotando en el agua. Sin embargo, decidí que necesitábamos que nos encontraran antes de que ninguno de nosotros se enfermara. Llegó la noche y todavía no habíamos encontrado casas. Más tarde supe que de alguna manera habíamos logrado meternos entre al menos una docena de casas. Si nos hubiéramos desviado solo unos cientos de yardas hacia un lado o hacia el otro, los habríamos visto. Tan pronto como encontré otro arbusto e hice camas, nos acomodamos. Solo que esta vez no había tantas hojas y tenía mucho dolor. Además, me sentía un poco mal y sabía que debía tener fiebre. Al día siguiente empezamos de nuevo. Solo que ahora apenas podía mantenerme de pie. Los ojos de George estaban llenos de simpatía, incertidumbre y miedo. Sabía que George todavía no confiaba en mí por completo, pero solo le sonreí y le dije que todo estaba bien. Él no me creyó ni por un segundo. A lo largo del segundo y ahora tercer día, nuestras conversaciones se volvieron notablemente más animadas. Ya no tenía miedo de que me escucharan. Hablamos de muchas cosas. Sus estudios, sus amigos, incluso un poco sobre sus padres. Parecía que no quería hablar de ellos, y yo no. Insistí. Dijo que su padre y su madre eran muy estrictos y esperaban mucho de él. Le recordé nuevamente que la única persona a la que tenía que satisfacer era a sí mismo. Hacia el mediodía, comencé a arder de impaciencia. Habíamos llegado a un lugar donde no podíamos quedarnos en el bosque.
Tuvimos que cruzar este campo para seguir adelante. Le dije a George que cruzaríamos rápidamente el campo y llegaríamos al bosque del otro lado. Estábamos a unos 100 metros de la nueva línea de árboles cuando escuché el sonido distintivo de un motor diésel. Me maldije a mí mismo porque sonaba como un Mercedes. «Corre, George», te lo ordené, y salí tras él. Miré hacia atrás justo a tiempo para ver el Mercedes cruzar la colina y bajar al campo directamente hacia nosotros. Acabábamos de llegar a un grupo de árboles caídos cuando sonaron disparos. Venían del auto que venía hacia nosotros. Trepamos por encima de los árboles caídos y me puse en posición. «George, escúchame atentamente», le dije, sosteniendo su mano derecha. «Quiero que sigas corriendo. Intenta alejarte de aquí lo más que puedas. Pero cuando escuches los disparos, detente. Encuentra un lugar para esconderte y no salgas hasta que se hayan ido». «Pero, señor Adams, ¿qué hay de usted?», preguntó con pánico en sus ojos. «Los detendré todo el tiempo que pueda», dije. «Ahora sé un muchacho valiente y despega como te dije». George pareció a punto de discutir conmigo, pero lo empujé y salió corriendo. Fue algo bueno porque el Mercedes estaba a menos de 100 pies de distancia. Empezaron a disparar de nuevo, solo que esta vez respondí. Supongo que no esperaban eso en Gran Bretaña. De todos modos, la gente no suele tener armas de fuego. El automóvil derrapó y se detuvo, volteándose de lado. Los hombres se escondieron detrás del auto y comenzaron a disparar. Por lo que pude ver, había 5 hombres en el auto y todos estaban armados. Encontré un lugar donde podía arrodillarme y tener espacio entre los árboles para disparar. Cuando devolví el fuego, esperaba como el infierno que George mantuviera una gran distancia entre nosotros. Estaba a la mitad de mi segunda revista cuando sucedió. Parecía que el tiroteo había estado ocurriendo durante horas, pero hasta ahora habían pasado menos de 5 minutos. Había tenido suerte. Los árboles habían cubierto la mayoría de los disparos, pero una bala atravesó las ramas y se estrelló contra el lado derecho de mi pecho. Fui arrojado de espaldas al suelo. Pasaron 10 segundos o más antes de que pudiera ponerme de pie. Mientras yacía allí, uno de los luchadores decidió arremeter contra mí. Este fue un gran error para él. Lo golpeé en el centro y cayó. Disparé 2 tiros más, pero luego comencé a perder el conocimiento. En ese momento, escuché un ruido retumbante y una sombra pasó sobre nosotros. En ese momento, vi helicópteros acercándose a nosotros. Hombres armados bajaban por las cuerdas, disparando mientras descendían. Entonces me cansé mucho y cerré los ojos. Un día me desperté con una luz brillante y un dolor increíble. Una mujer se acercó a mí de inmediato y recuerdo que alguien me dijo, «Tenemos que llevarlo de regreso a la sala de operaciones». Entonces la oscuridad descendió sobre mí de nuevo. Cuando me desperté por segunda vez, pensé que estaba flotando sobre algo. La habitación era luminosa y no había dolor. Una enfermera con traje de matrona se paró a mi lado y me midió el pulso. Cuando vio que mis ojos estaban abiertos, sonrió. «Bienvenido de nuevo, señor Adams», dijo con un delicioso acento británico. «Es bueno verte entre los vivos. Nos tuviste preocupados por un tiempo. Pensamos que te íbamos a perder en unos momentos anoche, pero el médico cree que finalmente lo lograste». Me dolía la garganta, pero tenía que hablar. Chico era todo lo que podía jadear. «Está bien, señor Adams», dijo amablemente la enfermera. «Alguien vendrá en breve para hablar contigo». La enfermera no respondió a mis preguntas, y esto me alarmó, pero pronto me quedé dormida. Cuando desperté de nuevo, vi que era de noche. Después de un rato, apareció una ordenanza que me dio sopa y me ayudó a beber jugo. Había vías intravenosas alrededor de mi cama y todas me las inyectaban. No sé cuánto dormí, pero cuando desperté de nuevo ya había luz. El médico estaba de pie junto a la cama, estudiando la tabla. «Un niño». Silbé mis preguntas de nuevo.
Ah, señor Adams, está despierto. Bien. El doctor me sonrió. No hay nada malo con el chico. Sin embargo, me han dicho que estaba muy molesto cuando te trajeron. Él te sostuvo en sus brazos y te suplicó que despertaras. Estaba cubierto de tu sangre, pero por lo demás ileso. ¿Es pariente tuyo? Negué con la cabeza, pero incluso ese ligero esfuerzo me cansó y me quedé dormida de nuevo. Pero aparentemente no dormí mucho porque todavía había poca luz cuando me desperté. Unos minutos más tarde entró una enfermera y sonrió cuando vio que estaba despierta. ¿Cómo se siente, señor Adams? Ella preguntó. Me duele mucho la garganta, respondí en no más que un susurro. También me duelen el pecho y el costado. Te conseguiré algo para el dolor, dijo, y luego agregó, hay personas que quieren hablar contigo. ¿Te sientes lo suficientemente fuerte como para hacer eso? Asentí. Un caballero de unos 40 años de apariencia entró en la habitación. Se sentó en la silla junto a mi cama. Tenía el pelo del color de la sal y la pimienta y un bigote tupido. Sus mejillas tenían un tono rojizo. Señor Adams, soy el inspector Blair de Scotland Yard. Si me lo permites, me gustaría una declaración informal tuya. Por supuesto, dije, y me sorprendió que mi voz pareciera más firme. Obviamente ha pasado por una prueba difícil, comenzó el inspector. Los médicos me dijeron que las cosas han ido a tu manera durante algún tiempo. Todavía están un poco preocupados por su infección, pero afortunadamente parece estar en el camino de la recuperación. Pero me preguntaba si podría contarme sobre su participación en el incidente del lunes pasado. Sacudí la cabeza lentamente, tratando de ordenar mis pensamientos. Me temo que no puedo decirte mucho. No tengo idea de lo que estaba pasando. Creo que tropecé con un secuestro. Antes de darme cuenta, George y yo estábamos huyendo. Pasamos días tratando de encontrar ayuda, pero nunca encontramos a nadie. Entonces los secuestradores nos alcanzaron. Traté de retenerlos el tiempo suficiente para que George escapara. El inspector me sonrió como si supiera mucho más de lo que había sucedido que yo. Bueno, eso no fue difícil, ya que no sabía casi nada. Dígame, señor Adams, ¿cómo terminó en la casa exacta donde ocurrió el secuestro? Me perdí, admití con molestia. No cargué mi teléfono antes del Left de Londres e intenté usar un mapa en papel, pero todo lo que logré hacer fue perderme irremediablemente. Encontré un camino de tierra que conducía a la parte trasera de la mansión. Esperaba poder obtener indicaciones de alguien allí. Sin embargo, cuando me acerqué al frente, vi que estaban tratando de secuestrar a George. Tenía mi arma conmigo, y con ella liberé al niño. Salimos en el auto que había alquilado, pero casi no teníamos gasolina cuando el auto se detuvo. George y yo tuvimos que caminar. Como dije, no pudimos encontrar a nadie que nos ayudara después de eso. Solo traté de contenerlos. ¿Cómo nos encontraste? Equipos de búsqueda y helicópteros han estado peinando el área desde que se informó del secuestro. Uno de los pilotos del helicóptero vio un automóvil que bajaba corriendo por la pendiente y lo siguió. Se encontraron con tu tiroteo y lo detuvieron. Luego usted y el niño fueron llevados al hospital. Al principio pensamos que el niño estaba gravemente herido porque tenía mucha sangre. Pero resultó que era tu sangre. Se negó a apartarse de tu lado. Le dije que era valiente. Respondí distraídamente. ¿Qué fue, señor Adams? Nada. Solo que era muy valiente. El inspector se recostó en su silla y sonrió. Esa es una historia increíble. Es verdad, lo juro. Protesté. Si no me crees, pregúntale a George. Oh, le creo, señor Adams. Sin embargo, hay un punto que me gustaría aclarar. El arma que solías usar. Defiéndete con él. ¿De dónde lo sacaste?
Parecía un ciervo en los faros. La frase "oh, mierda" pasó por mi mente. Sabía que ahora estaba en problemas y, al mismo tiempo, sabía que sin esta pistola probablemente estaría muerto. Lo traje conmigo desde los Estados Unidos. Respondí con calma. No lo creo, señor Adams. El inspector sonrió. Traer un arma al Reino Unido es un delito. El arma que encontramos tenía los números de serie borrados. Así que debes haber conseguido el arma de los secuestradores. Tienes mucha suerte, ¿no crees? Mi confusión fue reemplazada repentinamente por claridad cristalina. El inspector me estaba ofreciendo una negación plausible sobre el arma. No era del tipo que miraba un caballo de regalo en la boca. Rápidamente confirmé la suposición del inspector. Sí, eso es exactamente lo que sucedió. Cogí desprevenido a uno de los secuestradores y pude quitarle el arma. Excelente, dijo el inspector Blair, poniéndose de pie. Sabes, me vendría bien una taza de té. ¿Puedo ofrecerte uno también? A decir verdad, inspector, mataría por una taza de café. Él se rió y dijo, veré qué puedo hacer. 10 minutos después, el inspector regresó con una ordenanza que tomó una taza de té y una taza de café. También había un plato de galletas, que creo que los ingleses llaman galletas. Señor Adams. El inspector comenzó a tomar un sorbo de té. Tengo mucho que decirte, y hay mucho que tenemos que resolver antes de que hables con alguien más. Así que permítanme comenzar corrigiendo uno de sus conceptos erróneos. El chico que conoces como George es en realidad Peter. Y Peter es el futuro duque de Windsor. Y probablemente se referirá a él como el futuro rey de Inglaterra. Sin embargo, el título correcto es futuro rey del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Esta información me sorprendió hasta la médula. No podía pensar en qué decir, así que permanecí en silencio. Su Alteza estaba pasando el fin de semana con su amigo George en la finca de Lord y Lady Ashford. El señor y la señora son los padres de George. Los guardias consistían en 8 hombres. 2 de ellos murieron, 3 resultaron gravemente heridos y el resto incapacitados. Fue un intento bien planeado y coordinado de secuestrar al príncipe. De hecho, si no te hubieras topado con esto, habrían logrado secuestrarlo y nos habrían dejado en completa ignorancia sobre lo sucedido. ¿Por qué estas personas intentaron secuestrar al príncipe? Aún no lo sabemos. Tampoco tengo idea de cómo supieron dónde estaba el príncipe. Eso es algo que sin duda descubriremos. Mientras tanto, todo lo que sé con certeza es que eres un gran héroe. Reflexioné sobre la información del inspector y luego respondí débilmente, no me siento como un héroe. De hecho, estoy un poco incómodo. ¿Debería llamar a alguien? Preguntó el inspector. Sacudí la cabeza. No, estaré bien. Ahora tenemos que decidir qué hacer a continuación. El inspector tomó un último sorbo de té y sacó un bloc de notas y un bolígrafo. Los rumores de un intento de asesinato del príncipe se filtraron casi de inmediato. El país ha estado en un estado de agitación desde entonces. Ahora que el príncipe se ha recuperado sano y salvo, las celebraciones se han prolongado durante días, tanto aquí como en el extranjero. Pero también ha puesto a casi todas las agencias de investigación británicas bajo una intensa presión para llegar al fondo de lo sucedido. De repente sentí pánico porque todo el incidente parecía un acto de terrorismo. Si lo fuera, tanto mi familia como yo podríamos estar en peligro. ¿Puedo hacer una solicitud? Ciertamente puede hacer una solicitud, pero si puedo cumplirla es otra cuestión. ¿Podrías por favor mantener mi nombre fuera de todo? Pregunté de inmediato. Interesante, dijo el inspector, alisándose el bigote. ¿Por qué quieres hacer eso? Solo creo que sería más seguro de esa manera. Traté de explicarlo. Si es obra de terroristas. Y estoy en la lista de quienes los frustraron. Podrían tratar de vengarse de mí y de mi familia. Sí.
Me doy cuenta de que podría ser un problema, estuvo de acuerdo el inspector. Lo discutiré con mis superiores y se lo haré saber en unos días. Por ahora, te mantenemos en la oscuridad. Hay personas que podrían alarmarse si no escuchan de usted. Si es así, nos pondremos en contacto con ellos inventando una leyenda. Tal vez mis padres, dije después de pensarlo un momento. ¿Qué día es? Es viernes 6. He perdido casi una semana, dije en voz baja. ¿En una semana? Este domingo tengo que volar de regreso a Estados Unidos. Dudo que me den de alta del hospital en una semana. Sería mejor que les escribieras a mis padres usando mi cuenta y les dijeras que estoy extendiendo mis vacaciones. Encontramos su itinerario en su equipaje. Vigilamos los lugares en los que planeaba quedarse para ver si alguien se comunicaba con usted. Hasta ahora nadie ha intentado hacerlo. Oh, otra persona que deberías conocer, dije, recordando mi obligación. Se suponía que iba a cenar con la señora Sarah Smith el sábado por la noche. Las cejas del inspector se alzaron cuando mencioné mi participación en la cena. ¿Y cómo conoce a la señora Smith? La conocí en un tren a Alemania, le expliqué. Nos hicimos amigos y ella se convirtió en mi guía turística no oficial. No había nada romántico entre nosotros. Ella fue muy amable y servicial. Entiendo, dijo el inspector, poniéndose de pie. ¿Tienes correo electrónico para ella? Cuando asentí, el inspector continuó. Creo que será mejor que le enviemos un correo electrónico y le informemos que ha resultado herido. No tiene lesiones graves, pero preferiría que lo tratara un médico en casa. Mientras tanto, habrá oficiales afuera de su habitación durante todo el día hasta que decidamos cómo proceder. Me pondré en contacto contigo en unos días cuando tengamos un mejor entendimiento. Mientras tanto, espero que te des cuenta de que te mantendremos incomunicado. Eso no será un problema. Sacudí la cabeza. Los siguientes días fueron muy difíciles. A medida que mejoraba, comenzaron a reducir mi dosis de analgésicos. Esto significaba que a veces sentía dolor, especialmente justo después de la fisioterapia. Empecé a tener fiebre por estar en mi habitación. Al principio fue interesante ver los reportajes televisivos. Había un ambiente de júbilo agradecido, especialmente en el Reino Unido. Pero también hubo indignación. Pero después de 1 o 2 días de informar sin parar, se volvió doloroso verlo. Supongo que sufría de una forma leve de trastorno de estrés postraumático. Justo cuando empezaba a creer que el inspector Blair se había olvidado de mí. Llegó el martes siguiente. Esperaba que me diera buenas noticias, como cuando se me permitiría leave. Solo quería mejorar y volver a casa. Estaba de pie junto a la ventana, deseando estar afuera cuando el inspector Blair entró en mi habitación. Se ve notablemente bien, señor Adams. Me alegro mucho de que te estés recuperando tan rápido. Eso hace que mis noticias sean aún más gratificantes. Suena prometedor, dije, sentándome al borde de la cama. Estamos haciendo todo lo posible para llegar al fondo de este cobarde ataque. Desafortunadamente, todavía no sabemos quién está detrás del secuestro. Sin embargo, hemos logrado capturar vivos a 2 de los perpetradores, y esperamos que al menos uno de ellos nos diga lo que queremos saber. Bueno, entonces, mi solicitud es más urgente que nunca, respondí. Espero que no menciones mi nombre en todos los casos. Es un nombre interesante, señor Adams. A la mayoría de los hombres les gustaría presumir del título de héroe. Pero desea permanecer en el anonimato. Su principal preocupación es por su familia, y eso es encomiable. Pero para tranquilizarte, mis superiores han acordado mantenerte en el anonimato. Haremos todo lo posible para mantener su nombre fuera del ojo público. Debo admitir que mis superiores estaban a favor de divulgar su nombre de inmediato. Algunas personas en el departamento sospecharon que podrías haber sido parte de una conspiración. Al principio, no creyeron tu historia de que acabas de tropezar con un secuestro.
Algunos creyeron que eras parte de una conspiración, pero se acobardaron en el último minuto. Sin embargo, un cheque del dispositivo de rastreo en el auto de alquiler confirmó todo lo que nos dijo. Además, el príncipe insiste en que no tuviste nada que ver con el secuestro. Eso es maravilloso, dije con una sonrisa. Supongo que eso significa que puedo regresar a los Estados Unidos tan pronto como me den de alta del hospital. No puedo esperar a llegar a casa. Sí, se le permitirá salir del país tan pronto como sea dado de alta, confirmó el inspector. Creemos que cuanto antes abandone el país, más seguro estará. ¿Has recibido algún mensaje de mis padres? Pregunté. Sí, han intentado llamarlo y enviarle un correo electrónico, confirmó el inspector. Naturalmente, no pudimos contestar el teléfono, pero les informamos por correo electrónico que solo tiene poca cobertura celular, hablamos con los médicos y lo darán de alta en una semana el sábado. Y nos hemos tomado la libertad de reservarle un vuelo que salga el mismo día. Saldrá del hospital después del almuerzo el mismo día, acompañado por seguridad. El viernes, cuando se suponía que debía salir del hospital, el inspector apareció nuevamente y me devolvió mi teléfono celular. Dijo que podía llamar a quien quisiera. Llamé a mis padres y les dije que había tenido un accidente. Mentí y dije que no era nada grave, pero que necesitaba ir al hospital. Mi mamá estaba muy molesta y quería volar para ayudarme a regresar. Mentí de nuevo y dije que me caí de la bicicleta y tuve una desafortunada colisión con un metal, pero que estaba bien. Le dije que estaría en casa antes de que pudiera comprar un boleto. Eso pareció tranquilizarla. El sábado por la mañana, después de desayunar, me levanté y me vestí. No podía esperar a salir del hospital. Llegó a casa. Alrededor de las 11 en punto escuché un ruido en el pasillo fuera de mi habitación. Cuando miré, vi a una pareja bien vestida y un niño pequeño caminando hacia mi habitación. Me llevó un momento, pero luego reconocí a George, o como me corregí, a Peter. A medida que la pareja se acercaba, hombres y mujeres a ambos lados del pasillo se inclinaban o hacían una reverencia. Era irreal de ver. Lees historias sobre cómo se trata a la realeza británica, pero nunca esperas verlo de primera mano. La pareja fue muy amable con todos los que pasaron, pero Peter parecía nervioso. Cuando finalmente me vio, aceleró el paso y se acercó a mí antes que sus padres. Su Alteza, asentí con una sonrisa. Señor Adams, me alegro mucho de verte con buena salud, dijo con una amplia sonrisa. Cuando te subían al helicóptero, temía tanto que te hubieran matado. Muchísimas gracias por ayudarme. Para entonces, el rey y la reina estaban al lado de su hijo. Majestades, dije con una leve reverencia. Es un gran honor. No, señor Adams, este honor nos pertenece. Dijo el rey, extendiendo la mano y la estrechamos. No podía creer que estaba estrechando la mano del rey y que nunca podría contárselo a nadie. Oh, bueno, me dije a mí mismo, todo lo mejor, señor Adams, continuó la reina. No puedo agradecerte lo suficiente por salvar a nuestro hijo. Ha sido muy duro para mí desde ese incidente. Me estremezco al pensar en lo que podría haber pasado si no hubieras estado allí. Siempre estarás en nuestros pensamientos y oraciones. La reina me tendió la mano, pero rápidamente apartó la mirada cuando la tomé y luego levantó la mano y la besó. Me sorprendió completamente este acto y no supe cómo responder. Puedes estar orgullosa de tu hijo, fue todo lo que pude decir. Fue muy valiente en circunstancias muy difíciles. Sin su ayuda, no creo que lo hubiéramos logrado. Ese fue el final de la reunión y se fueron. A la familia real se le advirtió que no hiciera ningún ruido a mi alrededor. Podría hacer que la gente tenga dudas. Un poco más tarde, me enteraría de que esta visita supuestamente era parte de su agenda real. Sin embargo, insistieron en visitar el hospital y agradecerme personalmente. Me conmovió este gesto.
Todo el tiempo que pasé en el hospital me había dado mucho tiempo para pensar en mi vida, y no estaba particularmente satisfecho conmigo mismo. El vuelo a casa todavía me tenía pensando en qué hacer a continuación. Mis padres estaban allí para conocerme y pude ver el alivio en los ojos de mi madre cuando sus temores sobre mi salud se disiparon. Sin embargo, ella me abrazó con fuerza. Papá también estaba feliz de verme en casa y también me abrazó. Refunfuñé un poco y le expliqué que mis heridas todavía estaban un poco adoloridas. Sin embargo, me emocionó recibir un abrazo de él. Era algo que rara vez hacía. Mi papá siempre le decía a la gente que no le gustaban los abrazos. Eso no es realmente cierto. Ahora aprovecha cada oportunidad para abrazar a mi mamá. Mientras estábamos parados en el carrusel de equipaje, mi mamá se puso muy tranquila y seria. Mike, hice algo por lo que podrías enojarte conmigo, pero por favor, si vas a enojarte, enójate conmigo. No puedo pensar en nada de lo que harías, mamá, para enojarme. Quizás cambies de opinión muy pronto, dijo mamá y miró hacia una de las puertas de salida. Miré hacia donde mamá miraba y vi a Cari parada allí, mirando, confundida. Sus ojos enrojecidos me dijeron que había estado llorando. Cari parecía pálida y temblaba levemente. Hace unas semanas, me habría enojado con mi mamá y me habría ido. Pero cuando estás tan cerca de la puerta de la muerte como yo, empiezas a ver la vida de una manera completamente diferente. De repente, muchas cosas que pensabas que eran importantes ya no lo son. Cuando miré a Cari, ya no vi a una esposa infiel. Vi a una mujer que estaba sola, triste y asustada. También vi a una mujer de la que se habían aprovechado groseramente y a una mujer que todavía parecía amarme. Ella seguía siendo la hermosa mujer de la que me había enamorado. Le sonreí y caminé hacia donde estaba parada. Hola, Cari, dije en voz baja. Gracias por venir a darme la bienvenida a casa. En ese momento, la reserva de Cari se rompió y se arrojó a mis brazos. Ella sollozó en mi hombro, repitiendo una y otra vez, lo siento mucho, por favor perdóname. La consolé y luego la llevé a donde estaban mis padres. Ya habían recogido mi equipaje. No me gustaba la comida en el avión, así que casi no comía nada. Dije alegremente, ¿qué dices que te lleve a cenar a todos? Me muero de hambre. No puedo decir que la relación entre Cari y yo haya mejorado de repente. Pero fue un comienzo. Al principio, no tenía idea de lo que quería. Todo lo que sabía era que ya no quería castigar a Cari. Quería que ella fuera feliz. Unos días después, la llevé a almorzar para hablar sobre nuestros problemas. Luego comenzamos a ir a terapia y finalmente comenzamos a vernos nuevamente. De nuestras conversaciones, aprendí que Cari tenía mucho miedo de decepcionarme. Por eso aceptó la aventura. También aprendí que había arraigado esta creencia en mí mismo, colmando de elogios a mi esposa cuando hacía lo que yo pensaba que era bueno. Y cuando ella no cumplió con mis expectativas. Cari pudo ver mi decepción. Nunca me di cuenta de que estaba haciendo esto, pero mirando hacia atrás, me di cuenta de que era absolutamente cierto. Nos llevó 6 meses resolver nuestros problemas. Pero nunca dejé de amar a Cari. Entonces, en presencia de un pequeño número de familiares, Cari y yo nos volvimos a casar en el patio trasero de sus padres. De todas las personas presentes en nuestro nuevo matrimonio, aparte de nosotras mismas, las más felices, en mi opinión, fueron nuestras madres. En nuestra luna de miel, llevé a Cari a un crucero. Curiosamente, Cari y yo no tuvimos sexo antes de casarnos. Ninguno de los dos quería reprimir nuestras emociones. Entonces, esa primera noche en nuestra cabaña, ambos estábamos nerviosos. Sé que suena ridículo porque habíamos hecho el amor cientos de veces mientras estábamos casados la primera vez. Pero este segundo matrimonio fue muy diferente al primero. Sé que yo, por mi parte, me sentí conectada con Cari en un nivel mucho más profundo. Para mí, Cari siempre fue la chica más hermosa que había conocido.
Tenía el pelo largo y rubio y la nariz abotonada. Pero fueron sus suaves ojos marrones los que me atrajeron. La primera vez que la conocí eso todavía me cautivó. Cuando me metí en la cama con Cari, pude sentirla temblar de anticipación. Olía tan maravillosamente. Y ella era aún mejor al tacto. El resto de la luna de miel fue muy parecida a esa primera noche. Claro, fuimos de excursión, fuimos a bailar, asistimos a espectáculos. Pero sobre todo hicimos el amor. Estaba enamorado de mi esposa de nuevo. Pero en el fondo de mi mente todavía había una nota de desconfianza. No salió hasta años después. Creo que sucedió esa primera noche. Pero 2 meses después, Cari descubrió que estaba embarazada. 7 meses después tuvimos un bebé al que llamamos Grant. 11 meses después de eso, tuvimos una niña a la que llamamos Louise. 3 años después de eso, Cari volvió a trabajar a tiempo parcial. Al principio no me importaba el nuevo trabajo de Cari. Pero no pude evitarlo. Con cada mes que pasaba, mis sospechas y celos crecían. Me guardé mis preocupaciones para mí, pero estaba pasando factura a nuestro matrimonio. Aunque Cari no hizo nada para preocuparme, yo seguía preocupado. Al mismo tiempo, sin darme cuenta, comenzaba a distanciarme de mi esposa. Debo haberme estado preparando mentalmente para esto porque no podía evitar la sensación de que Cari me traicionaría de nuevo. Cari estaba sufriendo por mi estado de ánimo y eso la estaba afectando. Empezamos a pelear cada vez más a menudo. Eventualmente, comencé a pensar en el divorcio. Fue Cari quien una vez más me convenció de ver a un psicólogo. Al principio no parecía que sirviera de mucho, pero poco a poco me di cuenta del agujero que había cavado para mí. Después de darme cuenta de mi problema, nuestra relación mejoró mucho. Entonces comenzamos a reconstruir nuestra relación. Durante el año siguiente, mi familia y yo tuvimos una vida maravillosa. Y entonces ocurrió el desastre. No sabíamos que Justin Bosner había sido liberado antes de tiempo de prisión. Durante su tiempo en prisión, su odio por mí había crecido exponencialmente. Cari y yo acabábamos de acostar a los niños cuando escuchamos que se rompían varias ventanas en la parte delantera de nuestra casa. Fui a ver qué pasaba y Cari fue a asegurarse de que los niños estuvieran bien. Cuando entré a la sala de estar, Justin estaba parado frente a mí, apuntándome con un arma. Bueno, Mickey, he esperado mucho tiempo por este momento, gruñó. Voy a sacarte las tripas y luego divertirme un poco con tu linda esposa. Estoy seguro de que lo disfrutará tanto como antes. Sentí ganas de arrancarle la cabeza al imbécil, así que di un paso adelante, pero él sacó su arma aún más. Yo no haría eso, Mike. Podría apuñalarte incluso antes de que te acerques a mí, pero quiero que este momento dure más. En ese momento, vi una raya volar hacia la sala de estar desde la dirección del comedor. Cari agarraba un arma y Justin intentaba arrancarla. Me sacudí instantáneamente, pero el arma se disparó antes de que pudiera sacarla. Cari se desplomó al suelo y golpeé mi puño contra la mandíbula de Justin, lo que hizo que se sacudiera hacia atrás y se golpeara la cabeza contra la pared. Entonces estaba de rodillas abrazando a Cari. Su estómago sangraba. Agarré mi teléfono de la mesa de café y marqué el 911. Parecía que habían pasado horas, pero 8 minutos después, la policía y la ambulancia estaban en la escena. Agarré una toalla para presionarla contra la herida. Recuerdo llorar. Por favor, aguanta, Cari. Por favor, no mueras. Cari se recostó en mis brazos y me miró. Eres la única a la que he amado. Gracias por llevarme de vuelta. Cuida de nuestros hijos. Entonces cerró los ojos. Nunca volvieron a abrir. El personal del hospital trabajó incansablemente para salvarla, pero el daño era demasiado genial. Estaba completamente fuera de mi mente. Gracias a Dios tenemos 2 mamás.
Se mudaron conmigo y se encargaron de todo mientras yo estaba fuera. Le costó perder a Cari para que finalmente se diera cuenta de que yo era su único amor verdadero. Sé que estuve en el funeral, pero no recuerdo nada. Solo recuerdo haber pensado que yo debería ser la muerta, no Cari. Justin fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado. Antes de su juicio, se suicidó en la cárcel. Estaba enojado porque se bajó tan a la ligera. Me llevó unos 3 meses, pero finalmente estaba empezando a salir de mi depresión. La razón principal de mi recuperación fueron mis hijos. Porque tenía que ser fuerte por ellos. Extrañaban a su madre tanto como yo. Pero como los niños deberían, se recuperaron rápidamente. No sabía si alguna vez me recuperaría por mi cuenta. Pero esperaban que yo fuera un apoyo para ellos. Por el bien de Cari. No podía defraudarlos. Pero todavía tenía defectos. Y no importaba cuánto intentara ocultarlo, mi mamá lo sabía. Al final. Ella fue quien sugirió que me fuera con los niños. Al principio me resistí, pero finalmente acepté dejarnos regresar al Reino Unido. Mis padres y los padres de Cari acordaron acompañarme para ayudarme con los niños. Para entonces, ya no me preocupaba regresar a Inglaterra. Aproximadamente 18 meses después del secuestro, Scotland Yard descubrió un complot para secuestrar al príncipe heredero. Resultó que el complot fue tramado por un grupo muy pequeño de antirreyes. Solo había 30 personas extrañas en el grupo, pero 2 de ellas trabajaban en el Palacio de Buckingham y tenían acceso a los horarios reales. La mayoría del grupo no entendía lo que estaban haciendo sus líderes, pero todos recibieron penas de prisión de diversa duración. Pero el plan final era matar al príncipe heredero. Después del divorcio, invertí el dinero del acuerdo de conciliación. Para entonces, la cantidad había aumentado a casi 5 millones. Así que decidí hacer este viaje extravagante y reservé boletos de primera clase para todos. Reservé una habitación en The Langham, uno de los mejores hoteles de Londres. Luego me aseguré de reservar una furgoneta de pasajeros porque quería completar mi recorrido por Escocia y Gales. No me di cuenta, pero había un circo en Londres y yo iba a estar en el centro de él. Cuando hablé con el inspector Blair y le pedí que eliminaran mi nombre de todos los registros. Supuse que los registros estarían sellados para siempre. Sin embargo, los registros no fueron sellados permanentemente. Acaban de sellar los registros durante 5 años. Si el caso quedaba sin resolver, se extendía el precinto. Pasó otro año antes de que alguien pidiera abrir los registros al público. Finalmente, se accedió a la solicitud. Pedí que mi nombre no apareciera en todos los registros. Pero no sucedió. Mi nombre estaba en todos los informes. Incluso mientras volábamos de regreso al Reino Unido, algunos reporteros muy persistentes revisaban los informes. Si tuviera la más mínima idea de lo que estaba a punto de suceder, nunca habría ido. Habría mudado a toda mi familia a un refugio y me habría quedado allí hasta que las cosas se calmaran. Pero no tenía ni idea. Así que me preparé para un viaje que esperaba que me ayudara a sanar mi alma de la pérdida de Cari y la culpa que sentía por no confiar plenamente en su amor. Mientras revisaba mis maletas y empacaba para este viaje, descubrí el número de teléfono olvidado de Sarah Smith. Estaba seguro de que el número ya no estaba en uso o estaba siendo utilizado por otra persona. Sin embargo, esperando que pudiera ser su número, llamé. Si pudiera ponerme en contacto con ella, tal vez podría convencerla de unirse a nuestra gira. En cualquier caso, sentí que todavía le debía una cena por la que cancelé cuando huí de Inglaterra hace más de 6 años. Me sorprendió gratamente descubrir que la habitación en realidad pertenecía a Sarah. Me complació aún más que ella recordara de inmediato quién era yo. Sarah me dijo que estaba muy decepcionada de que tuviera que cancelar nuestra cena. Sin embargo, Sarah también me aseguró que entendía exactamente por qué tenía que hacerlo. Me sentí un poco culpable por no poder decirle la verdadera razón,
pero era un capítulo de mi vida que era mejor dejar en el pasado. Hablamos durante unas buenas 2 horas. Solo puedo imaginar cuál será mi factura telefónica cuando llegue a casa. Sin embargo, fue una conversación muy agradable. Tengo algunos amigos que son tan cercanos que podemos pasar meses sin hablar y cuando lo hacemos, parece que no ha pasado ningún tiempo. Ese fue el caso de Sara. Poco a poco, nos contamos nuestras vidas durante los últimos 5 años. Sara se alegró cuando le dije que me había vuelto a casar con Cari y que tenían 2 hijos. Sara me dijo que todavía enseñaba en la misma escuela, pero ahora como subdirectora. Ella solo había estado casada por poco tiempo, hace unos 2 años. El matrimonio había sido un fracaso, el divorcio había sido particularmente desagradable y su exmarido estaba extremadamente amargado. Era obvio que el matrimonio fallido de Sara todavía la molestaba. Así que finalmente le conté sobre el asesinato de Cari y mis intentos de reconstruir su vida. Después de que le contara sobre la muerte de Cari, hubo un largo silencio y por un momento pensé que Sara podría haberme colgado. Pero luego la escuché sollozar al otro lado del cable. «Oh, Michael, lo siento mucho por ti», dijo con voz temblorosa. Ella siempre se dirigía a mí por mi nombre de pila y rara vez por mi apodo. Sin embargo, tienes hijos. Sé que eso parece un débil consuelo ahora, pero en los próximos años te darás cuenta de lo verdaderamente bendecido que eres. Al principio no supe qué decir en respuesta, pero luego, con una sonrisa medio en broma, medio seria, dije que deberíamos dejar las historias tristes en el pasado. Sara estuvo de acuerdo y comenzó a contarme incidentes divertidos que les habían sucedido a sus alumnos. Estaba agradecida por el humor, pero finalmente llegué al verdadero propósito de mi llamada. «Mira, sé que es de última hora, pero estoy a punto de venir a Inglaterra con los niños y sus abuelos», le expliqué. «Me gustaría poder hacer una gira un poco. Si tienes la oportunidad de liberarte, me encantaría que te unieras a nosotros». «Oh, me encantaría hacer eso, Michael, pero no puedo liberarme en este momento. Solo estamos a la mitad del semestre y tengo tantas reuniones a las que tengo que asistir». «Realmente lo siento». «Lo entiendo», dije, pero no pude ocultar mi decepción. «Pero mira, todavía te debo la cena de la última vez. Tal vez podrías liberar una noche para cenar conmigo». «Me encantaría», Sara respondió de inmediato. «Sin embargo, debes prometer traer a tus hijos y a sus abuelos. Me encantaría conocerlos a todos». «Maravilloso», dije alegremente. «Te llamaré cuando llegue a Londres y arreglaremos algo». Como dije, incluso mientras volábamos a través del Atlántico, los secretos que esperaba que estuvieran guardados para siempre estaban a punto de salir a la luz. Volamos temprano en la mañana y sabía que la mejor manera de combatir el desfase horario era permanecer despierto hasta la hora de acostarme en un lugar nuevo. Si lo hace, se sincronizará con la nueva zona horaria al día siguiente. Dado que los niños durmieron durante la mayor parte del vuelo, estaban listos para viajar. Mis padres y los padres de Cari no estaban entusiasmados con este plan, pero estuvieron de acuerdo porque insistí. Tan pronto como nos registramos en nuestras habitaciones, llamé a Sara e hice arreglos para cenar con ella la noche siguiente. Luego nos pusimos en marcha para explorar Londres. Visitamos la Torre de Londres, dimos un paseo en bote por el Támesis y visitamos Legoland en Windsor. Todos nos lo pasamos muy bien, pero eso estaba a punto de cambiar. A la mañana siguiente. Esa noche me fui a la cama más feliz de lo que me había costado en mucho tiempo. Tenía muchas ganas de nuestra excursión y de cenar con Sara. A la mañana siguiente me desperté con un fuerte golpe en la puerta de mi habitación. Había reservado una suite de 2 habitaciones para los niños y para mí. Los niños todavía estaban dormidos en una de las habitaciones mientras me ponía apresuradamente los pantalones y la camisa. Tropezando, caminé hacia la puerta y la abrí. De pie en la puerta había un hombre de mediana edad, de complexión robusta y anciano, con un periódico bajo el brazo. «Lamento entrometerse, señor Adams», el hombre se disculpó.
mi nombre es James Butterman y soy el gerente de este hotel. Me disculpo sinceramente por perturbar su sueño, pero necesito hablar urgentemente con usted. Todavía medio dormido, hice un gesto para que entrara el hombre. Detrás de él, un camarero conducía un carrito con jugo, té, café y platos. El señor Butterman le dijo al mesero que trajera el carrito y pusiera todo en una mesa en la esquina. Una vez que todo estuvo listo, el camarero se fue. Señor Butterman inmediatamente me sirvió una taza de café, que acepté con gratitud. Creo que debería sentarse, señor Adams. Hay algunas noticias de las que estoy seguro que no estás al tanto. Tan pronto como me senté, el señor Butterman extendió un periódico frente a mí. El titular decía, Misterio de secuestro de niños del príncipe Pedro resuelto. Debajo del titular, pero aún por encima del pliegue, había una fotografía mía en color. Rápidamente hojeé el artículo y gemí. Mis pensamientos estaban dispersos en diferentes direcciones, pero ante todo estaba pensando en cómo proteger a mis hijos. Cuando llegué al final del artículo y me di cuenta de que estaba completamente expuesto, miré al señor Butterman. ¿Qué tan malo es?, pregunté. En este momento, cientos de personas y docenas de miembros de los medios de comunicación se agolpan afuera del hotel esperando verte. Aparentemente, se ha filtrado la noticia de que estás en Londres y te quedas aquí. Las estaciones de televisión han estado hablando de ti toda la mañana. Espero que crezca la multitud fuera del hotel. Ya le pedí a la policía control de multitudes. En pocas palabras, señor Adams, se ha convertido en una sensación mediática. Toda Gran Bretaña quiere saberlo todo sobre ti. Mi mente era un completo desastre y todavía no sabía qué hacer. Pero entonces de repente, pensé que sabía por qué el señor Butterman me había visitado. Supongo que quieres que nos alojemos en otro lugar. Dios santo, no, dijo el señor Butterman con expresión de horror. He venido solo para informarle de lo que está sucediendo y para asegurarle que haremos todo lo posible para proteger su privacidad. Fue solo cuando el señor Butterman pronunció la palabra privacidad que la pronunció como pru, una K, ¿qué sugieres que haga? Todavía no sabía qué hacer con esta confusión y estaba más que un poco intimidado por todo. Y esta fue solo mi primera introducción a la locura que se desarrollaba. Solo empeoró a medida que pasaba el tiempo. Personalmente, sugeriría que usted y su familia se queden en el hotel, al menos por esta noche, sugirió el señor Butterman. Con suerte, las cosas se calmarán y la gente eventualmente perderá interés. Me pondré en contacto con mi oficina y veré qué tienen para ofrecer. El único problema con su plan es que estamos programados para cenar con un amigo en el restaurante Padella. El señor Butterman pensó por un momento y luego ofreció una solución. ¿Puedo sugerirle que invite a un invitado aquí y cene en el Grove de abajo? Es un restaurante de 4 estrellas con 46 asientos, por lo que será tranquilo y privado. Le dije al señor Butterman que su sugerencia era excelente y que cancelaría mi reserva en Petals, haría una nueva en The Grove. Por favor, déjame encargarme de eso por ti, me ofreció, y acepté. Todavía estaba en shock por lo que estaba sucediendo. Además, ni siquiera había visto lo que estaba pasando afuera todavía. Señor Butterman, ¿puedo hacerle una pregunta? Esperaba que él pudiera ayudarme a darle sentido a todo. Seguro. Responderé todo lo que pueda. ¿Por qué es esto tan importante ahora?, pregunté. Quiero decir, el secuestro ocurrió hace más de 6 años. La policía puede haber manipulado un poco los detalles, pero, ¿qué importa? El príncipe fue rescatado y está sano y salvo. El señor Butterman me estudió un rato y luego sonrió con buen humor. Señor Adams, usted es estadounidense, así que para su gente, nuestra familia real es más un truco. Pero para aquellos que son verdaderamente británicos, la monarquía es la base de nuestro país. Todo el país quedó atónito cuando se corrió la voz de que el príncipe heredero había sido secuestrado. Toda Gran Bretaña estaba sumida en el miedo y el dolor. Sin embargo,
Cuando fue rescatado, la nación se regocijó como una sola. Si recuerdas, la noticia de su regreso sano y salvo provocó 3 días de celebraciones. Y ahora ha aprendido que usted, Señor, salvó al príncipe y que no buscó reconocimiento por sus acciones. Has tocado un nervio y evocado la gratitud de esta nación. Todo lo que puedo decir es que cada miembro de mi personal considera un honor servirle de cualquier manera que podamos. Además, quiero que sepa que no se le cobrará ninguna tarifa por su estadía en el Langham Hotel. No puedo estar de acuerdo con eso, señor Batterman. Protesté de inmediato. Nuestra presencia aquí ya les está causando a usted y a su personal muchos inconvenientes. El señor Batterman levantó las manos. Si satisface tu sentido de la justicia. Hablé con la oficina principal esta mañana y están encantados con la publicidad gratuita. Ya los pedidos han subido más del 18%. Cuando el señor Batterman se fue, Grant y Louise salieron de su habitación. El desayuno que dejó el señor Batterman incluía tocino, huevos, bagels y daneses. También había avena. Preparé platos para los dos y los senté frente al televisor. Pedí la película Toy Story para ellos. Era su película favorita. Entonces llegó el momento de hacer algunas llamadas telefónicas. Lo primero que hice fue convocar una reunión familiar. Desperté a los dos abuelos y les pedí que vinieran a mi habitación lo antes posible. Después de eso, llamé a Sara para contarles sobre el cambio de planes. Cuando la llamé, ella cogió el teléfono al primer timbre. Michael, no puedo creer lo que veo en la televisión. ¿Es cierto todo o parte de eso? Desafortunadamente, todo es cierto, lo confirmé. Lamento no haber sido honesto contigo, pero la verdad es que quería dejar todo esto atrás. ¿Y por eso cancelaste nuestra cita para cenar contigo? Sara dijo con una voz que sonaba cuestionadora y afirmativa al mismo tiempo. Sí. Lamento haberte engañado. Me disculpé. Pero el gobierno británico estuvo de acuerdo conmigo en que sería mejor que abandonara el país rápida y silenciosamente. ¿Es cierto lo que dicen de sus lesiones? Dicen que casi mueres. ¿No están exagerando? Sin exagerar. Todo es verdad. Pero no es gran cosa. Quería desviarme del tema de mí mismo al tema de la cena esa noche. Michael, esto es un gran problema. Sara protestó, y pensé que estaba enojada conmigo, pero no lo estaba. Quiero decir, tuviste que pasar por toda esta terrible experiencia solo y luego volver a casa y ver cómo mataban a tu esposa. En este punto, ella comenzó a llorar. Por favor, Sara, no llores. No hay nada malo en mí. Solo llamé para ver si te importaba si comíamos en el hotel esta noche. Considerando todo, entiendo si no quieres venir. Quiero decir, hay un frenesí total aquí debido a los medios. Definitivamente estaré allí esta noche, dijo Sara de inmediato. No hay forma de que te permita cancelar otra cena por mi culpa. Te veo a las 6. Cuando llegaron mis abuelos, simplemente puse los papeles, luego los llevé a mi habitación y encendí el televisor. Las noticias hablaban de mí por toda la pared. Estaba más que emocionada. Cuando miré por la ventana a la calle frente al hotel, vi a cientos de personas. La policía había levantado barricadas, había movido a la gente al otro lado de la calle y les impedía moverse. Toda la escena fue surrealista. Cuando mi mamá leyó esta historia, de repente lloró. Este día estaba empeorando cada vez más. ¿Qué pasó, mamá? Pregunté ansiosamente. Casi mueres, pero nunca nos lo contaste, sollozó. Lo siento, pero pensé que era mejor mantenerlo en secreto en caso de que terroristas estuvieran detrás del secuestro. No quería que persiguieran a nadie más en mi familia. Y cuando resultó que no eran terroristas, no vi la necesidad de volver al pasado. No estoy seguro de que a mi mamá le gustara mi explicación, pero la aceptó. Nos conocimos en mi habitación de hotel antes de bajar a cenar.
Sara se veía increíble y mis padres sentían mucha curiosidad por ella. Ella los encantó fácilmente y pronto se rieron de sus historias sobre ser subdirectora. La cena comenzó de manera muy incómoda. Todo el restaurante se puso de pie y aplaudió cuando entramos. Entonces la gente comenzó a acercarse a nuestra mesa para presentarse y agradecerme. Simplemente sonreí y les presenté a mi familia y a Sara. A medida que la gente continuaba acercándose a nuestra mesa, Grant finalmente se volvió hacia mí y me preguntó, «Papá, ¿eres famoso?» «Supongo que sí», respondí, «pero no quiero estarlo». Fue en la cena cuando Sara me dio las primeras buenas noticias del día. Después de explicarle quién era yo, la junta escolar aprobó unas vacaciones pagadas de 2 semanas para ella. Sara ahora podría venir con nosotros y ser nuestra guía turística. La única pregunta ahora era si podríamos hacer el viaje. En medio de la cena, el señor Batterman vino a nuestra mesa. «Lamento interrumpirlo, ¿puedo hablar con usted, señor Adams?» Me disculpé y seguí al gerente del hotel hasta un lugar tranquilo junto a la puerta de la cocina. Allí miró a su alrededor para asegurarse de que no había nadie al alcance del oído. «Señor Adams, me comuniqué con nuestra oficina principal», él comenzó, «y temía que nos pidieran que nos fuéramos. Tienen una oferta bastante buena. Piensan que podrías reducir la exageración de la prensa si organizas una conferencia de prensa improvisada mañana. Podríamos mantenerlo en nuestro salón de baile. Por supuesto, la decisión es solo tuya». Pasé esa sugerencia por mi cabeza un par de veces y me gustó. Creo que es una gran idea. ¿Qué necesito hacer para que esto suceda? El señor Batterman sonrió y negó con la cabeza. Absolutamente nada. Lo resolveremos. Sugiero las 10 de la mañana. Deberá informar con la ropa que use. Debe preparar una breve declaración y luego le daremos a la prensa 30 minutos para hacer preguntas. Mis padres y suegros quedaron muy impresionados cuando les conté sobre la conferencia de prensa. A mis hijos no les importó porque estaban esperando su pastel y helado al día siguiente. Admito que estaba muerta de miedo. Nunca había hecho nada ni remotamente similar. Además, nunca me ha gustado hablar en público. A las 9:55, el señor Batterman me condujo al salón de baile principal. Me quedé atónito por la transformación. Banderas estadounidenses y banderas sindicales británicas cubrían la pared trasera. Guirnaldas rojas, blancas y azules colgaban por toda la habitación. La banda del hotel se colocó a la derecha del podio con banderas estadounidenses y británicas cruzadas frente a ellos. Mientras caminábamos hacia el podio, noté que cientos de personas estaban reunidas en el pasillo y que las cámaras de televisión estaban instaladas por todo el pasillo. Mis piernas se sentían como gelatina mientras caminaba por el pasillo central. De repente, la gente comenzó a ponerse de pie y aplaudir. Cuando llegué a la entrada, el sonido era ensordecedor. Mi familia me siguió y le señalaron asientos cerca de la entrada. Los ojos de mis hijos se abrieron de par en par y miraron alrededor del pasillo con total asombro. Mi madre y mi suegra tenían lágrimas corriendo por sus mejillas. Cuando finalmente se sentaron, mis hijos saltaron en sus sillas haciéndoles a sus abuelos una pregunta tras otra. Mientras subíamos a la plataforma construida apresuradamente, la orquesta comenzó a tocar. El estandarte adornado con estrellas seguido inmediatamente por Dios salve al Rey. El señor Bannerman se acercó al micrófono y agradeció a todos por asistir. Luego dio una breve introducción. Escribí un breve discurso, pero inmediatamente lo dejé de lado. Pensé que simplemente lo ignoraría y les haría saber a todos que estaba agradecido y humilde por esta efusión, pero se sentía muy indigno de todo. Entonces comenzó la pregunta. Querían saber todo lo que había sucedido. Una de las primeras preguntas fue cómo supe dónde estaba el príncipe para rescatarlo. Confieso que solo descubrí que él era el príncipe después en el hospital.
Luego le expliqué que estaba desesperadamente perdido y que esperaba que alguna persona amable me indicara la dirección correcta. Esto provocó la risa de los severos periodistas. Estaban particularmente interesados en los detalles del tiroteo. Hablé un poco sobre eso, pero pasé la mayor parte del tiempo agradeciendo al SAS que realmente nos había salvado. Como señalé, si no hubieran llegado, estaría muerto y probablemente el príncipe también. Después de que el señor Butterman agradeció a todos por venir, los reporteros siguieron haciendo preguntas mientras me iba. Hice lo mejor que pude para responder a todo lo que escuché. Afortunadamente, salí rápidamente del salón de baile y volví a mi habitación. Sabía que mis hijos estaban a mi alrededor, hablando de todas las personas que habían venido a verme. Los abuelos estaban encantados con la emoción. Por supuesto, cuando planeé este viaje, ninguno de nosotros esperaba algo como esto. Unos minutos más tarde, llamaron a la puerta. Cuando lo abrí, Sara estaba parada allí, sonriéndome. La abracé y le agradecí por venir. Ella se rió. Como dicen en Estados Unidos, los caballos salvajes no pudieron mantenerme alejado. Michael, estuviste maravilloso. Estaba sentado en una de las últimas filas y nunca había escuchado a la prensa tan entusiasmada con nadie. Por lo general, son bastante nerviosos y buscan el próximo escándalo, pero les encanta la forma en que tratas de culpar a los demás. Les gustó especialmente cuando hablaste de tu profundo respeto y admiración por el príncipe y de lo valiente que era. Como dije, estuviste magnífica. Al día siguiente nos invitaron a todos al Palacio de Buckingham, incluso a Sara, lo que realmente me sorprendió. Fue durante esta visita que aprendí algo muy singular sobre Sara. En primer lugar, ella era una amiga cercana de la reina. Fueron juntos a la escuela. Lo segundo que aprendí fue que su verdadero nombre era Lady Sarah Smythe. Su padre era duque. Me desmayé cuando Sara comenzó a explicar su historia familiar. Era demasiado complicado. Finalmente, al día siguiente, fuimos de excursión. El gobierno proporcionó un automóvil con 2 agentes de seguridad para mantenernos a salvo. No se ofreció seguridad. Era necesario para que pudiéramos ir de gira. Me pareció que todo era una pérdida de tiempo de esos guardias de seguridad. Pero Sara estaba feliz de estar protegida, así que no armé un escándalo. Nuestra primera parada fue Manchester. Siempre he sido un gran fanático del fútbol. Incluso jugué en el equipo de mi escuela secundaria y en un equipo intramuros en la universidad. El Manchester United siempre ha sido mi equipo profesional favorito. Esperaba que pudiéramos ver el campo antes de hacer un recorrido por la ciudad. El club de Manchester hizo un trabajo mucho mejor en eso. Cuando se enteraron de que quería ver el campo, organizaron una pequeña recepción en el estadio. Allí me llevaron al campo con mi familia y Sara. Incluso pude conocer a algunos de los jugadores. Me sorprendió lo amables que fueron todos con nosotros. Nuestra siguiente parada fue Liverpool y afortunadamente fue una visita relajada. Dado que nuestro horario se mantenía en privado y la familia real le había pedido a la prensa que respetara nuestra privacidad, encajamos y lo pasamos muy bien. Desde Liverpool, viajamos hacia el norte, parando donde Sara pensó que nos gustaría. Quizás porque era maestra, Sara tenía una gran cantidad de información. Fue mucho más divertido tener a alguien que entendiera la historia y el significado de cada lugar. Nos detuvimos. Llegamos a Glasgow y luego a Edimburgo, que decidimos hacer nuestra base. Desde allí podíamos hacer excursiones de un día a cualquier lugar al que quisiéramos ir. Una vez más, éramos libres de movernos. La emoción inicial había disminuido y yo era la noticia de ayer. Estaba muy feliz por eso. No hay forma en el mundo de que pueda entender por qué alguien se ofrecería voluntario para ser una celebridad. Durante este recorrido, descubrí que Sara no solo es una gran guía turística, sino que estoy absolutamente fascinada por ella. Mis padres, e incluso mis suegros, se enamoraron rápidamente de Sara.
Y los niños estaban locos por ella. Comenzamos como conocidos casuales y ahora nos hemos convertido en amigos cercanos. Y una noche, mientras Sara y yo estábamos dando un paseo, descubrí que mis sentimientos por ella eran mucho más profundos que eso. Nos detuvimos a mirar el castillo de Edimburgo y luego, por impulso, me incliné y besé a Sara suavemente en los labios. Ella me miró sorprendida y luego me abrazó y me besó apasionadamente. Volvimos a su habitación, pero no sabía qué hacer a continuación. Afortunadamente, Sara tenía algunas ideas propias. Ella rápidamente comenzó a desnudarme y yo, dándome la pista, comencé a desnudarla a ella. Desnudo. Los dos nos metimos en su cama. Mientras estábamos acostados mirándonos, ella dijo, por favor, no me hagas daño. Seré muy gentil. Se lo aseguré. No, eso no es lo que quise decir. Dijo con miedo en los ojos. Sé que te gusto, Michael, pero estoy desesperadamente enamorado de ti. Seguiré durmiendo contigo, pero si no es serio, por favor dímelo. Estaré herido, pero me romperé si me sigues guiando. Sara. Cuando Cari murió, pensé que nunca podría amar a otra mujer. Dije en voz baja, me has demostrado que estaba equivocado. No puedo prometer un final feliz, pero te amo y me siento muy cómoda y en paz cuando estás cerca. Eso era todo lo que Sara quería oír. Después de eso, se convirtió en una mujer salvaje. Parecía que no podía tener suficiente de mí. Al principio, hacer el amor era una pasión salvaje. Pero luego se volvió lento y gentil. A las 2 de la mañana, me levanté de la cama y volví a mi habitación. No quería que mis abuelos supieran lo que Sara y yo habíamos estado haciendo. Sin embargo, me estaba engañando a mí mismo porque al día siguiente, en el desayuno, nos sonreían y sonreían tanto a Sara como a mí. Muy pronto terminó la gira y volvimos a Londres. Le pedí a mi mamá que cuidara a los dos niños y Sara y yo tuvimos la oportunidad de pasar nuestra última noche juntos. El día que nos fuimos estuvo lleno de abrazos, besos y lágrimas. Creo que Sara tenía miedo de que cuando llegara a casa me olvidara de ella. Pero eso no sucedió. En los meses siguientes, hablé con ella todos los días y, a veces, varias veces al día. A los niños les encantaba cuando Sara llamaba porque siempre tenía alguna historia divertida y fantástica que contarles. Finalmente, no pude soportarlo más, volé a Londres y le pedí a Sara que fuera mi esposa. Ella, por supuesto, dijo que sí. Luego fuimos a hablar con su padre, que descubrí que era el duque de Stirling. La madre de Sara había muerto unos años antes. El duque de Stirling, o Percy, como le pidió a amigos y familiares que lo llamaran, vivía en la finca familiar. La casa era enorme y los jardines eran sustanciales. Sara explicó que la agricultura cubría la mayoría de los gastos, pero no todos. Entonces el duque abrió la casa ancestral para visitas. El dinero de estas excursiones cubría la diferencia y el duque tenía más que suficiente para vivir. ¿Entonces quieres casarte con mi pequeña Sara? Preguntó el duque. Con una sonrisa. Preguntó el duque con una sonrisa. Sí, señor, mucho hago, le respondí. ¿Sabes que su hermano Edward heredará el título y las propiedades? Preguntó, como si eso me hubiera molestado. No solo eso, sino que su título morirá con ella. No se puede transmitir a ninguno de sus hijos. Señor, permítame asegurarle que no me importa en absoluto si Sara tiene un título o no. Respondí con una sonrisa. La amo y quiero hacerla feliz. Sé que ella estará muy feliz si nos das tu bendición. Sin embargo, con tu bendición o no, tengo la intención de casarme con Sara si ella acepta casarse conmigo. El duque sonrió. Esa es una respuesta excelente. Doy mi bendición con todo mi amor. La boda fue modesta. Aún así, era más grande de lo que me hubiera gustado. Alrededor de un centenar de personas estuvieron presentes, incluidos el rey y la reina.
Peter también estaba allí con una hermosa niña. Ya era un adolescente y pronto se casaría y tendría un heredero. Mi padre era el padrino y mis 2 hijos fueron parte de la fiesta de bodas. Sara y yo pasamos la luna de miel en Bermudas y luego volamos de regreso al Reino Unido. Decidimos que viviríamos en Inglaterra durante el año escolar y en Estados Unidos durante las vacaciones de verano. Grant y Louise se matricularon en la escuela Ludgrove. Hasta donde yo sé, esta era una escuela a la que muchas familias reales enviaban a sus hijos. Sara también adoptó a Grant y Louise cuando vivíamos en el Reino Unido. La reina nos pidió a Sara y a mí que hiciéramos algunos deberes reales de vez en cuando. Estos visitaban a los enfermos en hospitales, visitaban varias escuelas o abrían nuevas fábricas. Cada vez que realizamos estas tareas, Sara y yo fuimos cálidamente recibidos. Es cierto que realmente no lo creía al principio. Pero Sara siempre se aseguraba de que estas salidas fueran divertidas para mí. Y cada vez que ella me recompensaba por ello en el dormitorio. Donde quiera que estemos, ya sea en el Reino Unido o en los Estados Unidos, Peter se mantiene en contacto con nosotros. Cuando hizo un viaje oficial a los Estados Unidos, quiso quedarse con nosotros. Pero sus guardias se negaron a considerar esa opción por razones de seguridad. Peter ha pasado de ser un niño asustado a un joven muy confiado, dinámico y carismático. No podría estar más orgullosa de él si fuera mi propio hijo. 2 años después de la boda, Sara dio a luz a un bebé. Ella insistió en llamarlo Michael Jr. 1 año después tuvimos una niña y la llamamos Charlotte. 18 meses después de eso, llegó otro chico. Le pusimos Thomas en honor a mi padre. Después de todo el dolor y horror, mi nueva vida era tan diferente, pero tan amorosa. Me sentí verdaderamente bendecida. Se acercaba nuestro 5º aniversario de bodas y decidimos celebrarlo con cena y espectáculo. Le compré a Sara un collar de oro con 3 dijes de oro en forma de corazón con los nombres de cada uno de nuestros hijos y las fechas de nacimiento. Espero que le guste. Sara, estoy tratando de terminar el diario de Michael para él. La noche de nuestro 5º aniversario, salimos a cenar. Allí, Michael me regaló un collar de oro que ahora uso todos los días. Estaba tan feliz y abrumada de amor por mi esposo. No estaba pensando en la obra que íbamos a ver. Solo pensaba en lo que íbamos a hacer después. Cuando salíamos del restaurante, escuché a alguien gritándome. Cuando me di la vuelta, vi a mi ex esposo que estaba borracho y sostenía un arma. Él gritaba, si no puedo tenerte, nadie puede. En el momento en que disparó, Michael me apartó. En lugar de que la bala me alcanzara a mí, golpeó a Michael en el medio del pecho. Todo lo que recuerdo después fue gritar pidiendo ayuda a alguien. Michael estuvo en el hospital durante 3 días. Estuve a su lado todo el tiempo. En la noche del tercer día, cuando abrió los ojos, estaba muy feliz de tener a Michael conmigo de nuevo. Pero acababa de reunir sus últimas reservas para decirme por última vez que me amaba. Poco después de eso, murió. Habían pasado 2 meses desde la última vez que escribí en el diario de Michael. Pensé que podía hacerlo, pero no tenía la energía en ese momento. Me temo que tendré que volver a escribir su diario porque mis lágrimas mancharon la tinta y arrugaron la mayoría de las páginas. Todavía estoy luchando con la pérdida de Michael. Nuestros hijos también están sufriendo y tengo que ser fuerte por ellos. Mi ex esposo fue declarado culpable de asesinato en primer grado y sentenciado a cadena perpetua. La noticia de la muerte de Michael golpeó muy fuerte a la gente del Reino Unido y los Estados Unidos. Las banderas se bajaron a media asta. Dado que Michael era un veterano, fue enterrado con todos los honores militares en su ciudad natal. Para mi sorpresa, el rey y la reina asistieron al funeral. Peter también estaba allí. Hizo todo lo posible por ser valiente, pero se derrumbó cuando bajaron el ataúd al suelo. En una rara muestra de emoción para la familia real, la reina abrazó a su hijo mientras lloraba.
Ahora tengo que recoger los pedazos de mi vida. Fue muy duro, pero Michael me había dejado un regalo que esperaba que me ayudara a superarlo. Esa noche, en la cena, le dije a mi esposo que estaba embarazada de nuevo. Tuve una niña y la llamé Mary, en honor a mi madre. Ella tiene los ojos de Michael y su sonrisa. Tengo que parar porque es hora de alimentar a Mary. Todo lo que puedo hacer ahora es dar lo mejor de mí por mis hijos. Especialmente porque sé que eso es lo que Michael quiere que haga. Señor, dame fuerzas. Todavía lo amo y lo extraño mucho. Gracias por mirar. Espero que lo hayas disfrutado. Así que suscríbete a mi canal y mira el siguiente video.